En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bendito, te damos infinitas gracias esta noche, Señor, que nos has permitido podernos conectar una vez más, Señor, para poder recibir la bendición de tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos tienes preparada para esta noche, con un maravilloso tema, Señor, que a lo largo de esta semana fue orado, fue eh, fue creado, Señor, especialmente para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta noche pongas el control, pongas las palabras, pongas el sentimiento, Señor, en nuestro hermano Carlos, para que a través del Espíritu Santo Él pueda eh, entregarnos, Señor, esta palabra, este tema que especialmente fue preparado para nosotros. Te damos gracias por cada uno de los miembros de esta comunidad. Te pedimos que interceda, Señor, para aquellos que aún no se han conectado, que lleguen a su lugar de destino y que se puedan conectar, Señor. Te pedimos por las personas que están ausentes y que no han podido conectarse estos últimos días. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y El del Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias, Alfredito. Como siempre, las oraciones nos animan y nos introducen a lo que vamos a compartir. Y hoy vamos a tener una reunión así de puesta en común, así que por favor les pido a todos que se queden siempre con sus micrófonos cerrados hasta que se les invite a participar, pero les invito también a que participen todos. Bueno, nosotros estamos, yo estoy muy contento en el sentido de que cada vez que nos reunimos, el Señor nos permite que podamos ir avanzando en cuanto a la preparación y formación que Él tiene con nosotros para ese programa de formación permanente de predicadores, testigos de su misericordia, para que cada uno de nosotros en ese proceso pues, vaya viviendo la experiencia de aquel que se encuentra por primera vez con Jesús, para que de esa manera, al caminar con Jesús, esa experiencia de conversión, nos ilumine el Señor para que aprendamos desde ya qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y qué debemos decir cuando nos encontramos y nos han invitado a una comunidad a que prediquemos en el nombre de Jesús o a que seamos maestros o delegados de la palabra y en donde nos han dado un tema libre para que nosotros podamos aprovecharlo o nos dieron un tema, nos dieron alguna cita bíblica y nosotros tenemos que desarrollarlo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo y desde ya yo los invito a que empiecen a participar activamente en las reuniones de enseñanza, porque a partir del día de hoy, ya en la próxima semana, ya cada uno de ustedes va a recibir en su correo y por WhatsApp un tema que se le ha asignado y 4 hermanos van a darnos la enseñanza en la próxima, el próximo miércoles y yo voy a complementar la enseñanza con el tema que estamos desarrollando sobre el documento de Aparecida y así que vamos a tener esa reunión de enseñanza mixta en donde cada uno de ustedes ya empieza a practicar eh, esa manera de poder ir preparando ya un tema, cómo se hace. La primera parte va a ser, le va a tocar ser lector, entonces yo le voy a poner ahí qué es lo que usted debe leer, porque tenemos que aprender a leer espiritualmente para que las personas nos comprendan despacio, con una buena voz, comprendiendo primero lo que voy a leer para después cuando yo lo lea, pues lo pueda expresar con toda naturalidad. Y posteriormente, la segunda parte de este ejercicio en cada uno de los temas, usted va a hacer una reflexión propia de lo que ha reflexionado y contemplado en relación a esa porción del tema que a usted le tocó. Vamos a ver las virtudes cristianas y vamos a ver también el fruto del Espíritu Santo, así que según el catecismo de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a aprender, hermanos? Para que usted esté atento a la próxima enseñanza.
vamos a aprender cómo preparar un tema basado en la bibliografía del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Cómo preparar un tema basado, documentado con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el tema van a ser las virtudes. Con ese vamos a comenzar. Entonces, esté atento. Yo a través de su correo electrónico y a través del WhatsApp, yo les voy a enviar los temas. Los temas los voy a enviar en grupos. Los que les tocan en el mes de junio van en un grupo. Entonces, y lo van a recibir todos lo vamos a recibir. Aunque no sea a nosotros los que nos toque, porque nosotros vamos a tener que leer, estudiar y prepararlo de todas maneras. Va a haber una persona nombrada para cada tema, pero el documento que yo le voy a enviar va a tener ahí las preguntas y respuestas que usted tiene que dar y hacer su trabajo usted también, no solamente el que lo va a compartir. Así de una vez vamos preparando y usted va a ir preparando y documentando estos temas para que en el futuro el Señor le van a pedir en alguna comunidad un tema sobre una de las virtudes teologales, por ejemplo, la esperanza, y entonces usted va a tener ya un tema de base en donde usted puede desarrollar ya el tema que ya ha trabajado, para que usted se dé cuenta cómo se hace, repase y lo pueda enriquecer. Bueno, así que ya animados pues, porque ya empezamos, la cosa ya se puso alegre, porque ya empezamos a participar personalmente con temas, ¿verdad? Los temas van a ser cortos, la lectura le llevará un par de minutos y el tiempo restante, que puede ser hasta 10 minutos, usted va a dar una reflexión de lo que usted reflexionó y contempló del tema que se le asignó. Van a ser 4 personas por miércoles. Ok, así podemos ir avanzando, porque somos bastantes, gracias a Dios somos un montón. Y entonces eso nos va a permitir entonces ir avanzando poco a poco. Y yo creo que ya en un par de meses ya pasamos todos a expresar por lo menos un tema, y ya vendrá la otra parte, que será ya temas un poquito más amplios y más largos. Bueno, hoy vamos a repasar en ese camino que estamos siguiendo de la espiritualidad y del predicador, en donde se nos invitó a reflexionar acerca de la conclusión que sacó el CELAM en el documento de Aparecida de la formación de discípulos misioneros de Jesucristo. Bueno, la vez pasada vimos y les compartimos con sus propios testimonios cómo comprendimos en qué consiste ser discípulo de Jesús. Y entonces, pues, entre todos fuimos esos testimonios que ustedes fueron dando, que nos enriquecieron tanto, nos compartieron los puntos fundamentales de ser discípulo. O sea, es aquel que está con su maestro, se encuentra con su maestro y vive con él. Es aquel que aprende de vivir con él, aprende cómo se conduce Jesús, cómo piensa, cómo maneja sus sentimientos, sus emociones, cómo enseña. Vamos aprendiendo de él todas sus virtudes, sus sentimientos, su misericordia, en fin, la manera en que perdona, la manera en que mira. Y lo vamos conociendo cada vez más hasta el punto en que el ir descubriendo, porque conocer en la Biblia es descubrir a la persona integralmente. Al ir descubriendo a Jesús, nos hemos enamorado de él y entonces lo amamos con todo nuestro corazón. Ya no queremos apartarnos de él. Y entonces ese amor nos conduce a aceptar el llamado que él nos hace para que lo imitemos siguiéndolo, amándolo. Que ahí es donde nos pregunta si nosotros lo queremos seguir con la condición de amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y esa entrega por amor a él, ¿verdad?, nos va a permitir entonces que aprendamos de él y podamos imitar su vida, imitar la vida de Jesús, que es una vida de un hombre puro, bueno, santo, sano e inocente. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, puesto que ya nos ha dicho que ahí precisamente está la felicidad del hombre. Es cuando uno es capaz de donarse como Jesús por amor a aquellos a los que uno ama y amor a todo aquello que Dios ama, que es toda la creación. Además de ver que lo que era el discípulo, ¿verdad?, y cómo los apóstoles y los discípulos estuvieron viviendo con él durante 3 años, lo acompañaron
a todas partes, escucharon sus enseñanzas, se dispusieron a aprender y a dejarse enseñar, vieron sus milagros, lo abrazaron, rieron con él, comieron con él, creyeron en él y terminaron amándolo de tal manera que decidieron imitar su vida. Ese es el discípulo. Pero el discípulo también tiene que pasar a una nueva etapa y ese discípulo tiene que transformarse también en misionero, porque ese amor que nos ha llenado Cristo, que es el amor del Padre en el Espíritu Santo, no cabe en nosotros. Entonces es de tal manera tan infinito y tan grande que se rebalsa en nuestras almas y entonces ya brota en forma de misión, en una misión de misericordia. Y entonces esa misión, pues nos recordó, los obispos nos recordaron que para cumplir con nuestra misión, pues nosotros somos enviados a anunciar a Cristo, porque Cristo es el amor de Dios, ¿verdad? Cristo es el reino, Cristo es la verdad, la libertad, la justicia y la misericordia. Todo eso es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y somos enviados entonces a anunciar a Cristo, que así como nosotros recibimos el anuncio de Jesús y llegamos a amarlo recorriendo todo el camino del discipulado, ahora nosotros nos toca hacerlo para encampanar, para enamorar a toda alma, especialmente al alma de los pecadores, como nosotros van a ser convertidos a Jesucristo. Entonces, somos enviados, pero esos enviados a vivir la experiencia del amor de Dios y viviéndola, entonces estamos anunciando a Cristo. Esa buena nueva de la salvación, esa salvación que Dios nos ha dado a nosotros y que quiere dar a todo ser humano. Y para eso, nosotros, como discípulos de Cristo, solo podemos serlo si recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña la verdad y lo que nos hace recordar lo que Jesús nos ha enseñado. Así que nosotros solos no podemos cumplir la misión, sino es con la presencia y la fortaleza y la guía y dirección del Espíritu Santo, que ya viviendo esa vida en el Espíritu, esa vida en el Espíritu de Cristo, imitando a Jesús en el Espíritu, no solamente en la razón, sino que en el Espíritu, entonces nos convertimos en testigos. Y es precisamente el discípulo misionero, es el testigo de la misericordia de Dios. Por eso nuestro programa de predicadores se llama Testigos de su Misericordia, porque eso es lo que somos, el que predica, el que enseña, el que evangeliza, el catequista, el delegado de la palabra, que lo hace en el nombre de Jesús, debe ser un testigo de lo que ha vivido con Jesús. Y ahí vamos, hermanos. Entonces se estableció que no se puede ser un verdadero discípulo si no te conviertes en misionero, y tampoco se puede ser misionero si tú en tu corazón de discípulo no arde el amor por Cristo, porque amar a Cristo, haberse encontrado con Él, dejarse amar por Él y amarlo, esa es la esencia del ser discípulo. Un hermano me decía, mi hermano, ¿dónde habrá un programa para que yo pueda seguir un discipulado? Yo le compartía que en los primeros inicios de las comunidades cristianas, pues ya los apóstoles establecieron lo que se llamaba el catecumenado, de catequesis. La catequesis principal, la catequesis que es la base, era la básica, la raíz de la catequesis que se tiene que aprender. Entonces se vivía ese momento de catecumenado, que era una preparación doctrinal, ¿verdad?, con las catequesis de las enseñanzas de Jesús para recibir el bautismo. Recordemos que en esas épocas pues no se bautizaba a los niños, sino que se bautizaba solo a los adultos. Y entonces, para que esa conciencia de saber el milagro y la gracia encerrada en el sacramento del bautismo, que nos convierte en hermanos de Jesús, en hijos de Dios y herederos de sus promesas, ¿verdad? Ahí es donde nos salva del pecado original y entramos ya a una vida en el Espíritu Santo. Ese momento del bautismo es muy valorado porque eran adultos que tenían que comprender y estar conscientes de lo que estaban haciendo, aceptando con su voluntad libre y soberana en su vida el señorío de Jesús y la salvación en Jesucristo que envía el Padre para reconciliarnos con Él. Entonces, ese camino de discipulado es el que estamos siguiendo nosotros a través de este programa.
¿verdad? Así que sigámoslo, pero estemos conscientes de que también, así como es un camino de catecumenado, nosotros necesitamos renovar, hermanos, en nosotros ese camino de catequesis principales, porque es lo que es la base y el fundamento de lo que vamos a ir a comunicar como testigos de Cristo, guiados por el magisterio y la tradición de la iglesia. Ahí viene toda la riqueza de lo que hemos recibido y lo que la iglesia ha ido acumulando. Recordemos que la iglesia son todos aquellos creyentes en Jesucristo, discípulos y misioneros como nosotros. Así que cuando hablamos de la iglesia católica, pues hablamos de discípulos y misioneros como nosotros y de nosotros, porque somos parte de ese conglomerado de discípulos misioneros llamados por Jesús. Bueno, esa es la primera parte que ya vimos. ¿Por qué la vimos? Primero porque nosotros necesitamos saber que el testigo tiene que ser discípulo misionero. Eso es lo que teníamos que aprender. O sea que cualquiera que quiera ser testigo de Jesús, profeta de Jesús, debe de ser primero discípulo misionero. Y para eso son las catequesis, las enseñanzas que recibimos. Bueno, hoy nos toca empezar con los 5 aspectos de la formación de un discípulo misionero que nos menciona el documento de Aparecida. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir haciéndolo punto por punto en cada una de las reuniones para que con lo que ustedes piensan y lo que yo se les planteo respecto a este documento, vayamos nosotros sacando las conclusiones, pero de una vida espiritual fecunda de que cada uno de nosotros debe de vivir. Recordemos que estos son conocimientos, aunque sean teóricos, son conocimientos espirituales, hermanos. Así que tenemos que bajarlos a nuestra alma y desde nuestra alma, guiados por el Espíritu, podamos nosotros discernirlos. Entonces, les envié en el documento, en el PDF que ustedes recibieron, los 5 aspectos. Yo les voy a dar los 5 aspectos. Y entonces hoy vamos a trabajar el primer aspecto. Entonces, dice, el discípulo misionero debe experimentar un encuentro personal con Jesucristo vivo. Todo comienza ahí. Todo comienza ahí. Posteriormente ya, habiéndose encontrado con Jesús, entonces yo como discípulo misionero dispongo mi conversión de vida, porque al escuchar y recibir las enseñanzas de Jesús, mi alma se conmueve y se da cuenta de que ha estado en pecado, y entonces ese pecado yo ya no quiero vivir en pecado, yo quiero vivir en la gracia de Dios que me presenta Jesús, y entonces yo me convierto. El que hace la labor de conversión es que yo en mi libertad me dispongo a esa conversión, pero el que me convierte es el Espíritu Santo. Y es él el que me va convirtiendo en una persona similar para imitar a Jesús. En ese camino de conversión, yo aprendo de que no puedo hacerlo a medias. Tengo que hacerlo entregándome todo, con todo mi ser. Es una entrega total de todo mi ser. Y allí nos encontramos entonces con esa entrega, ese abandono en Dios, perdón, y esa aceptación del señorío de Jesús, en donde yo ya no mando, sino que el que manda en mi vida es el Señor Jesús. Ya viviendo esa vida del señorío de Jesús, en donde yo le hago caso, me entrego completamente, pues entonces me empiezo a insertar en la iglesia y a vivir en comunión, porque el Señor es comunión, el Padre, Hijo y Espíritu Santo es comunión, el reino de Dios es comunión, y el discípulo misionero de vivir en comunión, con Dios, consigo mismo, y con la comunidad, la eclesial, la que está intra iglesia, y la extra iglesia. Comunión con los que estamos dentro de la iglesia y comunión con aquellos que están fuera de la iglesia. Es una comunión como la Santísima Trinidad. Y finalmente, ya teniendo esa experiencia, mire, de haberme encontrado con Jesús, de estar en un proceso de conversión, de haber entregado todo mi ser, aceptando su señorío, entonces vivo en esa comunión de amor y misericordia. Por lo tanto, ya viviendo ahí, yo escucho el llamado, lo acepto, lo vivo, soy enviado por la iglesia, asumo esa vida de misión y cumplo con mi vida la misión de misericordia que Dios me ha dado. Ese es el proceso que todo cristiano debe de seguir. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sé cuál es el proceso que yo debo vivir para vivir e imitar a Jesús,
yo ya podré entonces ser testigo de ese proceso en mi vida para poder después llevar a los hermanos el camino de conversión a la que tienen que enfrentarse y a la que tienen que participar. Ese anuncio de la buena nueva, yo ya lo voy a hacer en el orden en que es. Primero, llevarles a Jesús para que se encuentren con Él. Segundo, disponerse a la conversión y ayudarlos a que se vayan convirtiendo cada vez más a Jesús, ¿verdad? Tercero, de que sean capaces de abandonarse en la providencia de Dios, aceptar su voluntad, aceptando el señorío de Cristo. Es un proceso, ¿verdad? Y ya viviendo eso, aprender a vivir en la comunidad de misericordia y por supuesto ya viviendo en esa comunidad, como nosotros prepararse y asumir la misión a la que el Señor nos envía para que vayamos a preparar más discípulos misioneros en el nombre de Jesús. Es el camino, es el proceso. No, aquí no hay nada escondido, todo está a la luz de Dios. Bueno, entonces, si sabemos que esta formación como discípulos misioneros, como su palabra lo dice, es una formación, también debemos de estar conscientes de que la formación es una formación espiritual. Lo leemos, tiene su lógica para aprender, pero debe manifestarse de manera espiritual en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he recibido el tema de ser discípulo misionero, yo sé que ser discípulo ya vi todas sus características y vi las características del misionero, pues la pregunta que debo de hacerme es, ¿yo estoy dispuesto a vivir esto? ¿Lo estoy viviendo ya o no? Porque para poder ser testigo, yo tengo que vivir primero la experiencia personal con Jesús resucitado. Ese es el elemento básico para poder en un futuro ser enviado a ser testigo de Jesús. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, entonces, ¿a quién vas a ir de quién vas a ser testigo? Pues, ¿de quién vas a ir a predicar? Si tú todavía no te has encontrado con Jesús, no vas a ir a hablar de nada, pues, porque si no has recibido nada directamente del Señor. Entonces tenemos que encontrarnos primero con Jesús y es precisamente ese el tema de hoy, mi encuentro con Jesucristo vivo. En este paso fundamental de todo creyente, el encontrarse con Jesús vivo, hermano, yo te invito, hermana, yo te invito a que tú te recuerdes en ese encuentro que has tenido con Jesús en algún momento, en algún retiro, en alguna homilía, en alguna plática, en alguna oración, no sé, en algún momento de reflexión personal, en donde Jesús se ha hecho presente contigo, así como lo hizo con Juan y Andrés, o con Pedro y Santiago, con Mateo, con Bartolomé, o con Pablo en el camino de Damasco. A cada uno de ellos se les presentó de diferente manera, porque hemos visto que el Señor nos trata personalmente, así que hermano, no se va a parecer el modo en que te encontró Jesús a ti, como el modo que se encontró conmigo, ¿no? Va a ser diferente, porque somos diferentes y Él nos trata como somos, como personas únicas e irrepetibles ante los ojos de Dios. Bueno, hoy para que podamos nosotros compartir un poquito de por qué ustedes consideran de que es importante que nosotros estemos conscientes de que todo comienza con el encuentro con Jesucristo vivo, le voy a proclamar Apocalipsis 3:20 para que nosotros podamos interiorizar esa palabra y en función de eso podamos hablar entre nosotros. Apocalipsis 3:20 dice, es Jesús el que nos habla a través de Juan, que escribió el Apocalipsis. Mira, dice, mira tú, hoy que estás en tu programa de preparación permanente de predicadores, testigos de mi misericordia, dice, a ti te estoy hablando, hombre y mujer, mira que estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Hoy de nuevo, hoy toco y llamo. Y ahí está el Señor Jesús hoy tocando a la puerta de nuestro corazón. Entonces nos dice que si alguno de nosotros oye su voz y me abre la puerta, voy a entrar en su casa y voy a cenar con él y él conmigo. Quiere decir, va a haber una comunión de amor en su misericordia en nuestra alma, porque hemos permitido que Jesús ingrese a ella, ese Jesús que está vivo y nos dé vida. Entonces, le repito la cita, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Bueno, esa es la palabra. Entonces, ¿cuál es la pregunta para que todos ustedes compartan, hermanos y hermanas? Bueno, si es fundamental, nos está diciendo los obispos que lo más fundamental es encontrarse con Jesucristo vivo. ¿Usted cree que esta cita bíblica nos ayudaría a poderle invitar a otros a que se encuentren con Jesús vivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos ayudaría esto en una predicación en donde nosotros estemos invitando a otras personas a que participen de ese encuentro personal con Jesús? ¿Usted cree que eso ayudaría o no ayudaría? ¿O cómo nos ayudaría para que nosotros podamos invitar a estas personas a encontrarse con Jesús? ¿Cómo creen ustedes que nos ayudaría eso? A ver, yo quisiera que alguno de ustedes me compartiera. Si quiere compartir la experiencia del encuentro que ha tenido con Jesús, pues gloria a Dios. Pero lo importante es que usted haga la relación. Haga usted la relación. Si usted, fíjese, haga bien la relación. Si usted se ha encontrado ya con Jesús, si ya se encontró con Jesús, es importante esta cita para que usted pueda invitar a otros a encontrarse con Jesús. ¿O no? ¿Qué dice usted? A ver, pues. Aquí estamos. Adelante, Rafita. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Me conecté un poco tarde, No hay pero pena. aquí estoy. Respecto a la pregunta, sí es importante esa cita, partiendo del punto en que es una invitación para que la persona le abra libremente su corazón, la puerta de su corazón. Nadie lo está forzando, así como nadie nos forzó a nosotros a abrir esa puerta para que Jesús entrara a nuestro corazón. De esa misma forma y tomando en cuenta esa cita, nosotros podemos trasladarla a aquellos que no han escuchado la palabra de Dios o la han escuchado poco y no se han compenetrado de la importancia que tiene oír esa invitación. Podemos apelar al corazón de esa persona y decirle: hoy Jesús está tocando la puerta de su corazón para que usted libremente le abra esa puerta, para que Él entre y haya una comunión, una relación de obediencia, de respeto, de amor de usted hacia Jesús. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Es una decisión muy personal que solo usted puede tomar. Porque Jesús, cuando invita a una persona, no lo fuerza. No está forzando la respuesta, no lo está coaccionando, no lo está amenazando. Lejos de eso, le está invitando, y esa invitación implica un ofrecimiento, una promesa de vida eterna para él. Al aceptar, abrirle la puerta a Jesús para que entre a cenar con él, está aceptando todas las promesas, todos los ofrecimientos que Jesús tiene para esa persona. Podemos adornarla de esta forma, de tal manera que la persona que está escuchando se sienta atraída, al menos se interese en obtener algo material, porque sabemos de que ese interés va a derivar algo mejor. Al principio tal vez lo va a hacer por curiosidad, pero más adelante, como nos ha pasado a muchos, vamos a interesarnos más, vamos a profundizar más acerca de esa invitación. Para mí sí. Cierre su micrófono, mi hermano Bernardo, por favor. Bien, gracias. Para mí sí tiene mucha importancia esa cita y la podemos utilizar en beneficio de las demás personas.
Gracias, Carlos. Muy bien, Rafita. Miren, hermanos, lo que Rafa está haciendo en este momento, que te agradezco que lo hayas tomado la iniciativa, es que tú ya estás predicando en ese momento. O sea, ese mensaje que estás dando, nos lo estás dando a nosotros, ¿entiendes? Entonces, así tiene que uno referirse. Ustedes refiéranse, no digan, es que lo podríamos decir a las personas. No, díganos a nosotros. Usted predíquenos a nosotros su experiencia de haberse encontrado con ese Jesús resucitado, o como hizo Rafita, que nos explica esos pasos de tocar la puerta, entrar a cenar con uno, a estar con uno, que nos fue explicando en qué consiste ese encuentro personal con Jesús. Esa es la idea de esta mecánica. Porque yo les puedo dar el tema y decirles, miren, lo más importante para un creyente es tener un encuentro personal con Jesús. Y ahí se quedó todo, ¿verdad? Pero como nos estamos preparando para ser profetas, no, el profeta tiene que saber de lo que está hablando, pues. Rafita sabe de lo que está hablando porque él ya tuvo su encuentro personal con Jesús. Entonces le nota en lo que él expresa, ¿verdad? Porque como ya lo vive, como ya Rafita lo vive, lo que está pidiéndole a otro que viva es porque él lo está viviendo, ¿verdad? Y ese es precisamente el trabajo del predicador. El que es testigo de lo que ha pasado en su vida y está invitando a otro a que viva la misma experiencia. Así que está muy bien, Rafita. Vamos a escuchar a quién más. ¿Quién más quiere? A través de la cita donde Jesús toca la puerta y quiere que le abramos, y si le abrimos, él entra, dice, y está con nosotros, él con nosotros y nosotros con él. Estamos en ese discernimiento de esa palabra, en el tema de que lo más importante es el encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos, qué más elementos encontramos en esa cita bíblica? A ver, ¿qué elementos que encuentran ustedes cuando él dice que toca la puerta? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tocar la puerta, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, yo diría pues que cuando Jesús te está tocando es que me está llamando, que quiere que yo llegue pues para poder llegar a anunciar la buena nueva, o sea, de anunciar pues, pero para ello yo tengo que tener esa bendición del Espíritu Santo. Tiene que haber antes una conversión en la que yo me entregue de lleno a Jesucristo, pues, porque yo no puedo tener un encuentro nada más así y no me convierta, pues, como dice, solo lo miro hoy, qué bueno, platiqué, oré con él y ahí me quedé. Yo tengo que llegar en un momento dado a estar convencido de lo que estoy haciendo, pues, que yo sé que quiero esa misericordia de Jesús, pero media vez tenga yo la bendición del Espíritu Santo, lo puedo llegar a lograr. Sin eso, yo creo que no podría tener ese encuentro, pues, para poder transmitir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Él me pide una conversión, una entrega que no sea a medias, tiene que ser una entrega completa en cuerpo y alma. Y me tengo que entregar a Él para que Él me ilumine a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese sería lo que yo pienso. Muy bien, Rafita. Bueno, nos has dado los pasos que se siguen después de tener un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Que convertirse a Él, entregarse, dejar que el Espíritu Santo lo guíe para poder yo ser ese testigo. Pero todo comienza cuando uno se encuentra con Jesús. O sea, digamos, lo que has mencionado es el proceso que nos lleva todo nuestro tiempo, ¿verdad? Cada uno le llevará su tiempo porque es único y irrepetible en su forma de pensar, en su memoria, en su inteligencia, sentimientos. O sea que el tiempo es diferente con cada persona. Ahora, todo comienza con el encuentro personal. Ahora, yo quisiera que me dijeran, ¿qué significa que toca la puerta? ¿Qué significa ese gesto que hace Jesús? A ver, ¿quién más me puede iluminar en eso? ¿Qué significa que Jesús toque la puerta? ¿Por qué toca la puerta? Pues va, ¿por qué la toca? Porque me llama a ser discípulo de Él, pues, para misionar. Ajá, pero Él pudiera muy bien venir, mandar su Espíritu Santo y obligarte a ser discípulo. No, tiene que haber un convencimiento interno para poderlo hacer, pues, ¿verdad? Pero si Él Entonces, está ¿para qué toca la puerta? quiere que yo deje de ser pecador, pues, ¿verdad? Para que Ajá. entre. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega a tu casa y toca la puerta? ¿Qué quiere hacer esa persona que toca la puerta? Que lo invite a entrar a mi casa, pues, para que comparta conmigo. ¿Ok? ¿Y te está obligando a hacerlo o no?
No, tiene que ser voluntario. Ahí está. Entonces, por eso es que toca la puerta. Él toca la puerta porque te está respetando. Y está respetando tu casa, que es tu corazón. Entonces, te respeta. Entonces, al tocar la puerta, ¿verdad? Él te llama la atención, pero te está pidiendo permiso. Te está pidiendo permiso. Y eso es lo que nos mencionaba Rafita, ¿verdad? Que Jesús llega y no obliga a nadie. Y tú también lo dijiste. Jesús no nos va a obligar. Por eso, pero él toca, o sea, él toma la primera acción. Él es el que busca a la persona para entrar en su casa y en su corazón, pero no entra obligado, no entra con violencia, sino que toca porque te respeta, respeta tanto tu libertad personal que él desea que tú participes. Tú lo dijiste, ¿verdad? Que yo participe con mi voluntad. Claro, él desea que tú participes, pero él no nos obliga. Esto es importante que lo sepamos porque nosotros como predicadores no podemos obligar a nadie a la conversión, hermano. Ni por mucho que le digamos, pues, ni tampoco debemos de decirle, sino que nosotros tendremos que presentar a Jesús que está tocando la puerta de su corazón. Que si él quiere, abre, y si abre, pues él entra y cena con él. Eso lo deja a la libertad de la persona Jesús. Está bien, muy bien, Rafita. Vamos a, Rafita Ramírez, estás pidiendo la palabra. Sí, es lo mismo, solo que se me adelantaron un poquito. Es un llamado a la reflexión que respetuosamente está haciendo Jesús y va en línea directa con lo que Dios le dijo al hombre en el Antiguo Testamento, que ponía a su disposición la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y que era el hombre el que libremente escogía cuál camino iba a escoger, cuál camino iba a tomar. Entonces el libre albedrío, esa libertad que Dios nos da desde principios de la era cristiana o antes del Antiguo Testamento, se sigue manifestando a través de Jesús, porque está tocando nuestra puerta para pedirnos permiso y entrar. Él no se, a pesar de que tiene poder y autoridad para hacerlo, pues no se toma ese poder y esa autoridad para obligarnos, para coaccionarnos, para amenazarnos, sino que él dice, yo te toco aquí la puerta, si tú me quieres abrir, pues yo entro. Si tú no me quieres abrir, yo sigo mi camino y tú seguirás el tuyo. Es prácticamente la misma reflexión que estaba haciendo el hermano Andrade y lo que estaba concluyendo el hermano Carlos. Muy bien, Gracias, Carlos. muchas gracias. Vamos a seguir, pues, hermano. Mire, porque la idea es que, como el tema se llama Mi encuentro personal con Jesús resucitado, y que ahí comienza todo, nos dijeron los obispos, pues tenemos que saber a qué se refiere, pues. ¿Verdad? O sea, no pasemos al segundo punto, que es la conversión. Eso es después. Ahorita solo tratemos del encuentro personal con Jesús. Entonces, yo no sé si ustedes se recuerdan del encuentro personal con Jesús que tuvieron ustedes en algún retiro, en algún lugar. No sé, si alguien quiere compartir cómo sucedió, ¿verdad? Si, cómo fue que se encontró Jesús contigo. Y cuéntanos, ¿verdad? Y dinos, así como Jesús se encontró conmigo de esta manera, pues puede también encontrarse contigo. Y refiérete a nosotros. Vamos pues, Roberto. Voy. Mira, Galito, yo he entendido que mi encuentro con Jesús es cuando yo renuncio al egoísmo, la envidia, a la infidelidad y me convierto a Jesús, a seguir su vida, ¿verdad? Ejemplar. Entonces, de esa manera yo voy a tener testimonio para compartir a los que le esté predicando. Porque si no, no tiene sentido, porque es cierto, muchos hemos leído la Biblia, hemos participado de retiros, pero cuando salimos de los retiros lo que sucede es que salimos eufóricos, ya hasta la semana se nos olvidó y no hicimos ningún cambio en nuestra vida. Entonces yo siento, a mí me sucedió
cuando fui a cursillos de cristiandad hace bastante ratos, ¿verdad? Y he ido haciendo cambios en mi vida, en mi vida y en mi vida, que ahora las enseñanzas las entiendo perfectamente. Posteriormente, participé en encuentro matrimonial con mi esposa, ¿no? Si no, no hubiera sido encuentro matrimonial. Y ahí nos enseñaron cómo llevarnos bien, cómo tener una buena relación matrimonial. Y prueba de ello es que nuestro matrimonio duró 55 años hasta que ella falleció, hasta que la muerte nos separó, ¿no? Y por supuesto que fue como requisito, porque íbamos a entrar al movimiento familiar cristiano para dar charlas prematrimoniales. Entonces, todo eso nos fue enseñando a que teníamos que hacer una buena relación matrimonial. Y yo sentí que eso nos agradó a nosotros, pero más que todo le agradó a mi Señor Jesús. Y desde entonces, pues, he hecho reflexiones. Mira, acabo de cumplir 45 años de haber dejado de beber. Y todo eso me ha dado trueno para acercarme a Jesús, de acercarme a la iglesia y bueno, tantas cosas que han sucedido en mi vida. Pero gracias a mi Señor Jesús, que he abierto mi corazón y por supuesto al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí pues me ha iluminado. No soy tan bueno para hacer lecturas, pero sí he entendido y voy entendiendo lo que nos has enseñado, Carlitos. Gracias. Gracias, Roberto. Qué lindo escuchar, miren, escuchar a un testigo que habla con humildad del recorrido vivido con Jesús, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes, sí, claro, es que nosotros ya llevamos un camino recorrido, entonces, así como nos pasó con Norita la vez pasada, que ella nos dijo es que todo comenzó con el encuentro personal con Jesús, nos dijo Norita. Fíjese pues, ¿verdad? Y de ahí siguió ya con su testimonio. Pero hoy estamos en esa parte, ¿verdad? En esa parte antes de la conversión. Fíjese que a mí, qué curioso esto. Roberto también lo menciona. Roberto dice, es que todo ocurre cuando yo decido cambiar y dejarlo de ser pecador. ¿Verdad? Y dijo algunas tentaciones o pecados. ¿Verdad? Sí, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Por qué Roberto tomó esa decisión? No veamos después qué pasó. La verdad que también es bueno que lo haya mencionado, pero todo comienza con el encuentro personal con Jesús. ¿Por qué se dio cuenta Roberto de que estaba cometiendo esos pecados? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Vamos, participen todos, hermanos. A ver, vamos, Juan Pablo. Yo pienso de que a veces uno tiene que tocar fondo, uno tiene que pasar por un momento de pena, de agonía, de llegar a una necesidad muy grande de Dios. Ajá. Eso es lo que pienso yo. Bueno, ok. Tenés la necesidad de Dios. ¿Y qué pasa después de eso? Sí, en mi caso yo puntualmente, ¿verdad? Materialmente, yo tuve un despertar, tuve un accidente en el carro, dañé mi carro y sentí un gran cambio y sentí una gran necesidad de buscar material, buscar a Dios, buscar por mi cuenta mi propia conversión, ¿verdad? Ajá. ¿Y a quién encontraste?
Bueno, yo siento que fui iluminado por el Espíritu Santo porque empecé a lograr discernir entre lo bueno y lo malo. Y, y eso fue lo que he ido haciendo poco a poco. Todo lo que has dicho está muy bien, ¿verdad? Pero ese Espíritu Santo se te fue dado a través de Jesús. O sea, digamos, el encuentro personal con Jesús se da en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es el Espíritu de Jesús, es el que tocó tu puerta y te pidió entrar. Porque en Jesús tenemos nosotros la salvación. La salvación proviene de Jesús. Les voy a compartir algo de lo que yo he vivido así breve para que usted solo tenga una idea. Lo que le pasó a Juan Pablo igual a mí. Uno toca fondo. El tocar fondo quiere decir pues que encuentra uno que la vida no tiene sentido para uno, que ha hecho malas cosas porque no le ha salido bien de alguna manera, o se ha quedado solo, o ha perdido dinero, o perdió trabajo, la familia, se separó de la esposa, en fin, hay muchas cosas, o se enfermó por su propio medio. Y entonces uno siente ese vacío existencial y dice uno, bueno, pues ¿qué sentido tiene vivir? Y entonces, en mi caso, por ejemplo, yo fui invitado a un retiro en donde me presentaron, el primer tema se llamaba el amor de Dios, y entonces descubría que Dios me ama a pesar de que yo soy pecador. Y entonces en ese momento de encuentro con Dios, yo me encontré con que tanto me ama Dios que él sí era capaz de perdonarme por lo que yo había hecho a todas las personas que yo amaba, ¿verdad? Pero el amor de Dios, me enseñaron en ese retiro, se manifiesta en Jesús. Entonces yo ahí tuve mi encuentro personal con Jesús, donde Jesús representa el amor de Dios, me abrazó Jesús, y entonces yo me encontré con él y entonces tocó a mi puerta. Me dijo, mira Carlitos, ¿estás sufriendo? Me dijo, sí, estoy sufriendo, Señor, estoy orando. Ya te diste cuenta que lo que has hecho no está correcto, ya te diste cuenta que tus errores han sido porque has sido egoísta, porque has sido, te has dedicado solo a ti mismo, no te ha importado los demás, eres vanidoso, orgulloso y soberbio. ¿Ya te das cuenta de eso? Y entonces ahí me encontré yo con el amor de Dios y viendo el amor de Dios que nos ha creado buenos, puros, sanos y santos e inocentes, me encontré con el pecado. Entonces, el encuentro personal con Jesús, cuando Él toca a la puerta de nuestra alma y pide entrar, entonces ya viene esa necesidad de Dios que todos tenemos, que nos decía San Agustín, que es una necesidad enorme de Dios que hay en nuestra alma, porque así hemos sido creados. Y ahí es donde, dependiendo de qué tanta disposición tenga uno para abrirle a Jesús y entregarse a que Jesús entre y comulgue con uno. O sea, que Jesús entre a mi casa y me sane. Hoy, por ejemplo, el evangelio fue de la sanación de la suegra de Pedro. ¿Verdad? Y la suegra de Pedro estaba enferma y fueron a la casa de Pedro y se encontraron con que ella estaba enferma y Jesús la sana. Y en respuesta a esa sanación se puso a servirlos. Lo mismo pasa con Jesús esta noche, ¿verdad? Él quiere entrar a nuestra alma, quiere entrar, sanarnos, para que nosotros podamos después ir a servir. Es lo mismo, pero todo comienza con que Jesús entre en la casa. Todo comienza que Jesús entre con nosotros y nos presente el amor de Dios. Entonces, estamos viendo el fundamento del predicador católico, del predicador cristiano católico. Es aquel que presenta a Jesús, que es el amor de Dios y su misericordia, y que nos invita y nos toca la puerta para entrar a nuestra casa. No nos obliga a nadie. Ahora, Juan Pablo, en su malestar que tenía, igual que yo, en sentirse mal por todos los errores cometidos, pues entonces él dispuso abrir su puerta al amor de Dios en Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se tiene el encuentro personal con Jesús. Ese es el encuentro personal con Jesús. Es donde uno se encuentra con el amor de Dios. Porque Jesús vino a presentarnos el amor de Dios para que nosotros podamos salir de esa situación que hemos vivido de pecado
y entremos en la gracia de Dios. Entonces, estamos en este primer paso, dice los obispos, que debe tener toda persona que quiera ser discípula misionera y que posteriormente sea testigo o profeta. ¿Verdad? Es encontrarse con Jesús. ¿Verdad? Entonces, ahí, digamos, los testimonios que hemos escuchado, como el de Roberto, dice, sí, es que lo que pasa es que yo me di cuenta de mi pecado. Sí, pero ¿cómo te diste cuenta? O sea, uno no se va a dar cuenta solito. Cuando uno está en el pecado, no. Aunque sepa que la conciencia le dice, yo me acuerdo, ¿verdad? Que yo estaba chupando y me miraba en un espejo en los sanitarios y decía, vos qué burro sos, Carlos, ¿verdad? Pero seguía chupando, ¿verdad? O sea, yo reconocía que era un mula, pero yo mismo me engañaba, ¿verdad? Eso a mí no me provocaba un cambio de vida. Yo tuve que encontrarme con Dios para poder cambiar de vida. O sea, por eso es que antes de la conversión viene el encuentro con Jesús, que puede ser el encuentro con el amor de Dios, que puede ser el encuentro de muchas maneras. ¿Verdad? No necesariamente tenga que ser Jesús el que se te aparece, ¿verdad? No, puede ser que sea la manifestación de Dios. Es el encuentro con Dios, pero siempre va a ser el encuentro con Jesús. ¿Verdad? Porque es Jesús el que resucitado, el que envía el Espíritu Santo para que se cumpla lo que decía Roberto, lo que decía Rafa Andrade, ¿verdad? El darse cuenta del pecado, quien nos hace que nosotros estemos, fíjense pues, que nosotros nos demos cuenta de que hemos pecado, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. ¿Verdad? Claro que es el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu es el Espíritu de Jesús. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tuvimos ese encuentro y descubrimos a través de la palabra, como dijo Juan Pablo, ¿verdad? A través de las lecturas, pues ahí se habla, ahí la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. ¿Verdad? Jesús que se manifiesta a través de esa palabra y que nos transforma. Entonces, la conversión de Juan Pablo, el paso a la conversión de Juan Pablo, de Roberto, de Rafita Andrade, es cuando nosotros nos encontramos con Dios y entonces nos ilumina Dios en el Espíritu y nos hace ver que estamos en pecado. ¿Verdad? Pero ahí no hemos llegado todavía. Ahorita estamos únicamente en el encuentro personal con Jesús. ¿Ah? Así como los apóstoles, va. Pablo, pues va, pusimos el ejemplo de Pablo. A ver, ¿qué creen ustedes que le pasó a Pablo? A ver, ¿qué me dice a mí? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Se encontró con Jesús o no? Vamos a ver, los que no han participado. Los que no han participado. A ver, Fernando. ¿No está Fernando? A ver, ¿quién más? A ver, Bernardo. Sí, hermano. ¿Qué le pasó a Pablo, Bernardo? ¿Por qué cambió de vida? Porque cuando él iba a Damasco a apresar los cristianos, pues se encontró con Jesús en ese momento. Y ahí fue cuando él se hizo un cambio que después dijo que todo lo que él sabía o lo que había aprendido ya lo miraba como basura, porque se encontró con el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí, San Pablo ya vivía en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces, pues, y así como San Pablo, también nosotros, tuvimos un encuentro cuando también, tal vez no nos bajó del caballo, pero nos dio algo, alguna enfermedad, algún accidente, lo que hemos sufrido, pues, yo le digo, hermano Carlos, que pues para mí, encontrarme con Jesús, para mí, yo sabía que lo había encontrado, pero no lo había encontrado porque en el tiempo que anduve tal vez en unos retiros, pues mi rebeldía todavía seguía lo mismo. Pero yo lo encontré, hermano Carlos, cuando yo me presentaron la promesa del Padre. Entonces me di cuenta que allí tenía que yo no solo darme cuenta que andaba mal y que trataba mal a los míos,
Ahí fue cuando él me dijo que tenía que perdonar y pedir perdón de lo que yo había hecho. No solo a los que había dañado, no que a mi familia especialmente. Porque entonces yo tendría que ver la luz en mi casa, no la luz de la calle. Porque si no, era luz de la calle y oscuridad en mi casa. Ahí es cuando yo me encontré con Jesús, así como Pablo se encontró. Y ahí fue donde hice un cambio. Mira, hermano Carlos, así fue que como Pablo también se encontró. Y así a cada uno de nosotros nos hemos encontrado con Jesús por algo que tal vez ni lo habíamos pensado, pero ahí nos hemos encontrado. Y así como es también todos los que estamos y los que no se han encontrado, va a haber el momento que se van a encontrar con Él para que Él pueda morar y trabajar en el corazón del hombre. Eso es todo, hermano Carlos. Muy bien, gracias Bernardo. Así es. O sea, cada uno tiene una experiencia de encuentro con Jesús. Pero es muy importante lo que dijiste, que al final dijiste que algunos de nosotros tal vez no nos hemos encontrado con Jesús y puede ser. Puede ser que alguno de nosotros o de los que van a escuchar este video lo van a ver, no sienta que se ha encontrado con Jesús, pues no ha tenido una experiencia que le haya indicado que Jesús ha salido a su encuentro y que se ha encontrado con él. Tal vez no ha tenido la experiencia de que ha tocado a su corazón y lo ha aceptado. Puede ser, ¿verdad? Dentro de nuestra vida de religiosa, dentro de la Iglesia Católica, hay personas que hemos estado siendo fieles a Dios a través de la iglesia, vamos a misa, escuchamos predicaciones, homilías, etcétera, pero aún no tenemos muy claro ese encuentro personal con Jesús. Ese encuentro personal con Jesús es encontrarse, es un encuentro con Dios, ¿verdad? En cualquier circunstancia del que ha tenido uno en la vida. Habrán personas que no tengan una circunstancia. Me decía una pareja de esposos, que Carlitos, es que tu testimonio, me decía, escala, qué barbaridad, y que cómo has perseverado y el Señor te ha abierto puertas. En cambio, nosotros, ¿verdad? Aquí, pues nosotros no hemos vivido una experiencia así de separación tan severa y entonces les digo yo, ustedes tienen mejor testimonio que yo, porque se han mantenido fieles en su matrimonio. Pero ellos tenían la idea de que el testimonio tenía que ser así como el de Pablo, que cae al suelo, ¿verdad? Y vive una experiencia espiritual. Y a veces no, fíjese que, por ejemplo, Juan y su hermano, ¿verdad? Santiago, que eran discípulos de Juan el Bautista, y ven pasar a Jesús. Y el Bautista les presenta a Jesús y les dice, ahí está el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Y entonces ya ellos deciden cambiar de maestro espiritual y van y siguen a Jesús. Lo siguen para ver quién es, porque el maestro que tenían les dijo, vayan, porque él es el maestro ahora. Y entonces ellos fueron y siguieron a Jesús y se encuentran con Jesús y Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes qué quieren? Pues se da cuenta y los enfrenta, ¿verdad? Porque se da cuenta de que ellos lo vienen siguiendo. Y Jesús sale a su encuentro ahí y les dice, ¿y ustedes qué buscan? Y entonces ellos dijeron, pues queremos saber dónde vives, porque los maestros espirituales en ese entonces, pues los alumnos se iban a vivir con el maestro para aprender todo de él. Y entonces dice que se fueron con él y se quedaron con él toda la tarde. O sea, ahí ellos recibieron el llamado de Jesús, la invitación, y ya no quisieron irse. Así les ha pasado a muchos en la iglesia. Han sido bautizados, han recibido sus catequesis y todo, y tal vez no han tenido una manifestación así extraordinaria de un testimonio de aquellos que son dramáticos, pero han tenido una vida de fidelidad a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿pero ya se encontraron con Jesús? Se encontraron con Él de tal manera que deciden personal y voluntariamente quedarse con Jesús, como lo hicieron Juan y Santiago. Ellos no venían de una mala experiencia espiritual, al revés, ya tenían a Juan el Bautista de maestro. No venían de sufrir una tragedia. No venían de tocar fondo, como dijo Juan Pablo en su caso y el mío. No, ellos no. Ellos estaban en la búsqueda de un maestro espiritual.
Ellos querían crecer en el espíritu, querían vivir una experiencia espiritual de Dios y se encontraron con Jesús. Entonces puede ser que algunos de ustedes estén viviendo esa experiencia espiritual y andan en la iglesia y están en la iglesia viviendo esa devoción, esa piedad. Pero la pregunta es, ante todo esa piedad, esa devoción, ¿te has encontrado con Jesús de tal manera de que lo has ido descubriendo como vimos los pasos del discípulo? ¿Has vivido con Jesús la experiencia espiritual o no la has vivido? Pues la has vivido en iglesia, pero tal vez no la has vivido con Jesús. Todos esos pasos importantes de vivir con Jesús, como es la primera característica del discípulo, ¿verdad? Porque miramos que la vez pasada, hermanos y hermanas, de que hay muchos que siguen a Jesús y lo seguían multitudes, pero nunca se convirtieron en discípulos. Porque el discípulo, dice, es aquel no solamente que está con su maestro, sino que como Juan y Santiago viven con él. Entonces yo vivo con Jesús la experiencia. No es una experiencia metafísica, no es una experiencia nada más intelectual, no es una experiencia de decir, es que Dios está conmigo, sino que es la experiencia de la persona de Jesús que se encuentra conmigo. Ese Jesús que se le presentó a Santo Tomás y le dijo, Tomás, mete aquí tu mano, tus dedos en mis llagas. Dame de comer y beber porque yo estoy vivo, yo no soy un fantasma. Entonces, en nuestra vida hemos tenido alguna experiencia espiritual en la que se nos hace presente Jesús, que sabemos que Él está con nosotros, que Él es nuestro maestro, y entonces como lo aceptamos como maestro y aprendemos de Él, lo vamos conociendo, y poco a poco lo hemos ido amando, y posteriormente ya queriéndolo imitar. Esa es la experiencia de lo que nosotros estamos preguntándonos ahora, si realmente estamos nosotros ya viviendo esa experiencia del encuentro personal con Jesús y somos testigos de haber vivido con Jesús. Sí, Rafita. Ahora sí, comentario acerca del llamado respecto a lo que sufrió el apóstol Pablo. El llamado, según entiendo yo, requiere una respuesta y esa respuesta implica un compromiso libre, alegre, espontáneo de parte de uno. En cuanto al episodio que vivió el apóstol Pablo, eso nos llama a la reflexión de que tenemos que bajarnos de nuestro caballo de orgullo, de prepotencia, de soberbia, de mostrar humildad y preguntarle dentro de lo que es el compromiso que nosotros vamos a adquirir al responder al llamado de Jesús, como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí nos estamos nosotros poniendo a la orden de Él, estamos respondiendo al llamado y nos estamos comprometiendo con Él. Esto tiene mucha relación con el libro de los Hechos, cuando después de Pentecostés los apóstoles, los discípulos, ahora ya convertidos en apóstoles, salieron libres de temor, libres de vergüenza, libres de miedo, de todo eso que los encadenaba a predicar la palabra. Y los primeros en escuchar ese sermón, ese mensaje, ese anuncio de la buena nueva, pero también preguntaron algo igual que lo que preguntó el apóstol Pablo. Hermano, le dijeron, ¿qué podemos hacer? Convertirse, les dijo Pedro. Entonces, ese es el compromiso que nosotros tenemos que aceptar desde ahora y para siempre. Amén. Amén, Rafita. Bueno, miren, hermanos, es que todo el Señor todo lo tiene dispuesto. Porque después de este encuentro personal con Jesús, viene aquí el documento y nos dice que este es el paso, dice, fundamental del creyente, haberse encontrado con Jesucristo vivo
como Juan y Andrés, como Pedro y Santiago, como Mateo, como Pablo. Vino la cita bíblica de Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él. Y nos sigue diciendo el documento que en la predicación de la Iglesia Apostólica, el encuentro con el Señor y la consecuente conversión se dio mediante el querigma, es decir, el anuncio breve y gozoso de un Cristo muerto y resucitado, causa de salvación para todos los que creen en él. Este anuncio de salvación puesto por escrito recibió el nombre de evangelio, o sea, de la buena nueva. El anuncio de la salvación en Cristo se da con gozo y alegría por un testigo que ha encontrado en Cristo un sentido de existencia, de luz y de paz interior. Anunciar a Cristo con cara triste y ánimo desesperanzado es un contrasentido que no ayuda a la conversión del oyente. Entonces, en conclusión, dice, la proclamación del querigma es la obra primera y esencial de la evangelización y se refiere al contenido central de nuestra fe, es decir, proclamar la salvación en Cristo muerto y resucitado. El querigma es el tono de gozo y entusiasmo que debe de tener toda la evangelización en todas sus formas, ya sea homilía, catequesis, conferencia bíblica o teológica. Es el anuncio que invita a la adhesión a Cristo y al cambio de vida mediante una profunda conversión. El anuncio del querigma es el que da la posibilidad de una iniciación cristiana eficaz. Bueno, entonces ese anuncio del querigma que es, dice, es el gozo y el entusiasmo, ¿verdad?, de saber que en Jesús encontramos nosotros la salvación de nuestra alma. Es el anuncio breve y gozoso de un Cristo muerto y resucitado que es causa de la salvación para todos los que creen en él. Ese es el querigma, el anuncio del querigma es la salvación de Jesús. Pero el querigma viene, dice, como consecuencia de esa conversión que se da también como consecuencia de haberse encontrado con el Señor. Pablo no se convirtió en ese momento. Pablo, fíjese, pues Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Inició su camino de conversión, pero primero se encontró con Jesús, porque Jesús le dice, ¿y por qué me persigues? Al perseguir a los cristianos me persigues a mí. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres tú? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él se hizo presente, Jesús, en la vida de Pablo. Y entonces ahí comienza el camino hacia una conversión de Pablo. Recuérdense que él lo llevaron y se quedó ciego y entonces estuvo 3 días en un retiro espiritual, ¿verdad? En ese proceso de conversión a Jesús, en donde el Espíritu hace su obra, ¿verdad? Pero primero se tuvo que encontrar con Jesucristo vivo. Ese es el punto que estamos viendo hoy. El paso número 1 que nos enseña el documento de Aparecida que nosotros debemos experimentar es un encuentro personal con Jesucristo que ha resucitado, Jesucristo que está vivo. Ese es el primer paso que nosotros debemos de dar. Entonces, cuando nos decía Rafita de que Pablo ya después, ¿verdad?, y después los apóstoles, después de Pentecostés, salieron, predicó Pedro, y la misma pregunta hicieron los que escucharon la predicación, es porque escucharon el querigma. Escucharon que había muerto Jesús, había resucitado, ¿verdad?, y que a través de él se obtenía la salvación. Y entonces las personas, escuchando ese mensaje con gozo y entusiasmo, lleno del poder del Espíritu Santo, reaccionan y dicen, ¿y entonces qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces dice convertirse. ¿Pero qué quiere decir convertirse? Convertirse quiere decir cambiar. ¿Pero cambiar cómo? Pues cambiar en imitación a Jesús resucitado con el que nos hemos encontrado. ¿Verdad? La conversión comienza encontrándonos con Jesús para saber el norte. ¿Cuál es el norte de nuestra imitación? De Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué el discípulo al finalizar su discipulado lo que busca es imitar a Jesús? Porque en Jesús está la salvación.
Ahí está la salvación, que es el querigma. Bueno, el querigma va a ser el tema de nuestra próxima reunión, porque miren qué agradable ha sido escucharlos y entrar en estos temas así hablados, porque si no, miren, hermanos, yo sigo hablando aquí, dándole enseñanza, y se da como por hecho de que como que ya la comprendimos, y no es así. Tenemos que ir como que verdaderamente comprendiendo lo que estamos aprendiendo. Entonces, los obispos nos están diciendo que el primer aspecto que debe de manifestarse en la formación de un discípulo misionero es que cada persona haya experimentado un encuentro personal con Jesús resucitado. Ese es el primer aspecto. Si no lo hemos tenido, entonces tenemos que buscar en dónde puedo yo encontrar ese encuentro. Si ya lo hemos tenido, entonces vamos a estudiar en qué lugares le podemos decir al hermano que puede encontrarse con Jesús. Hoy hemos escuchado que Juan Pablo nos dijo que a través de la lectura de la Biblia, Roberto, en todo ese camino que dentro de la iglesia, en diferentes ministerios, él fue encontrándose con Jesús y conociéndolo. Rafita dice, no, de nada nos sirve estar en la iglesia, estar ahí con los hermanos, si nosotros no recibimos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Rafita Ramírez hoy nos ha indicado el camino, es a dónde nos conduce ese encuentro con Jesús, a buscar una conversión de vida. Roberto lo mencionó, los pecados, porque él, la primera experiencia que tuvo con Dios fue descubrirse pecador, pero esa fue la reacción. Ese fue el resultado de encontrarse con Dios. Igual me pasó a mí. Yo hasta que descubrí el amor de Dios eterno e infinito que me tiene, me sentí pecador ante ese Dios que me ama tanto, al cual yo había ofendido, al cual yo hice sangrar en la cruz como en Jesús. Entonces, ese descubrir a Jesús nos conduce a descubrir nuestro pecado, y entonces ya descubriendo nuestro pecado ya viene el deseo de ser salvado de ese pecado para reconciliarme con Dios. Ese es parte del proceso. Para poder vivir ese proceso o conducir a otros a vivir el proceso, en nuestra próxima enseñanza vamos a buscar, a encontrar los lugares en donde podemos encontrarnos con Jesús resucitado. ¿Les parece? Así nosotros, si no nos hemos encontrado con Jesús, ahí vamos a ver en qué lugares me puedo encontrar con Él. ¿Ah? Y si ya me encontré con Jesús, entonces voy a aprender a dónde puedo enviar a los hermanos. Y decirle, mire hermano, usted puede encontrar a Jesús en las Sagradas Escrituras. O usted puede encontrar a Jesús en los pobres. O puede encontrar a Jesús en la Santa Eucaristía. Por ponerles unos ejemplos de todos los lugares en donde nos podemos encontrar con Jesús. Las personas que les mencionaba que hemos estado en la iglesia y no hemos tenido un proceso de conversión así dramático, sino que hemos sobrevivido paso a paso ahí en fidelidad en la iglesia, pues ahí vamos a descubrir que a través de esa vida sacramental también nosotros nos estamos encontrando con Jesús, ¿verdad? Y si todavía no hemos estado conscientes de ese encuentro, entonces el Señor a través de esta catequesis nos va a hacer conscientes. Perdonen, hermanos. Bueno, como cuando compartimos el tiempo se nos va. Entonces, qué alegre que estamos compartiendo. Preparémonos entonces para la próxima enseñanza y donde vamos a estudiar no solo el anuncio del querigma, que es el anuncio de la salvación de Jesús. Yo les dejo como una inquietud. Usted busque qué es el querigma. Búsquenlo. Investigue un poquito qué es el querigma y trate de tener una definición personal de eso. Y lo segundo, les voy a volver a repetir las instrucciones de la tarea que les voy a dejar. Hay dos tareas. Una es una cita bíblica que usted tiene que seguir en discernimiento de la lectio divina. Algunos de los hermanos me la han estado enviando, otros no. Hermano, mande sus tareas, así yo le puedo ayudar. Y ver cómo usted va evolucionando. Segundo, la segunda tarea es que ya la semana entrante
yo le voy a dar a 4 hermanos un pequeño tema que va a compartir aquí en la comunidad. Vamos a estudiar cómo yo puedo sacar un tema de reflexión o predicación a través de el catecismo de la Iglesia Católica. Yo les voy a enseñar a sacar temas de algunos de los párrafos del catecismo de la Iglesia. Ese es el objetivo, que usted aprenda a sacar una predicación, una reflexión acerca de un tema basado en el catecismo de la Iglesia. Entonces, en los temas van a ser las virtudes, va a ser algo muy bonito que nos va a ayudar a comprender cómo imitar a Jesús en esas virtudes, que las vivió primero que nosotros, y descubrirlas para poderlas conocer, y ya viviéndolas podamos compartirle a los hermanos cómo deben de vivir esas virtudes. Los temas van a tener más o menos de entre 8 y 10 minutos cada uno para poder expresarse, y tiene 2 partes. Ahí en el tema usted va a ver lector, suponete lector Rafael Ramírez. Ok. Quiere decir que él tiene que leer ese párrafo, esos párrafos que están ahí. Y al final viene la segunda parte que dice, Rafael Ramírez tiene que hacer una reflexión y una meditación de lo que ha contemplado de estos párrafos que ha leído. Y ese es el trabajo que a usted le toca hacer. ¿Verdad? De esa lectura que yo le voy a dar, usted la tiene que leer aquí ante todos y después decirnos qué aprendió de esa lectura. ¿De acuerdo? Y va a tener más o menos 10 minutos cada uno para poder expresarse. Van a ser 4 hermanos por cada miércoles. Así que ese miércoles entrante van a haber 4 hermanos dando 10 minutos de esa catequesis sobre las virtudes. ¿Verdad? Y al finalizar ellos, yo les voy a dar unos 20 minutos del tema estamos viendo del encuentro personal con Jesús, y lo vamos a hacer así compartiéndolo, para que lo vayamos comprendiendo y yo tenga la certeza de que usted ha comprendido lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Entonces, ¿no hay ninguna otra opinión o algo que quiera decir alguien? ¿Está todo comprendido? Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, bueno y misericordioso, tú que eres el Padre de cada uno de nosotros, hoy nos depositamos en tu sagrado corazón de misericordia, con todas nuestras necesidades, penas, enfermedades, tribulaciones, angustias, Señor. Tómanos, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, todo aquello que nos pueda estar perturbando, y hoy te lo entregamos, lo depositamos ahí, sabiendo que tú todo lo transformas para nuestro bien, y que tú ya te has hecho cargo cuando aceptamos tu voluntad en nuestras vidas y nos abandonamos en tu divina providencia. Gracias por los milagros que nos estás dando. Yo personalmente te doy infinitas gracias por esos 2 milagros concedidos el día de hoy y por los milagros que le has concedido a mis hermanos y hermanas que hoy están escuchando este video y esta enseñanza. Bendícelos, Señor, aún más. Si no se han dado cuenta de los milagros que han recibido, hácelos ver, porque ya los han recibido. Y los que vienen en camino, Señor, porque ya hemos depositado todas nuestras preocupaciones y nuestras penas en tu corazón. Te damos las gracias desde ya con la certeza que nos da la fe de creer, confiar y esperar todo en ti, porque tú ya lo has resuelto todo, porque nos amas, Señor, y nosotros también te amamos. En esa confianza te decimos que nosotros creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, y ya no tenemos miedo de nada ni de nadie, porque tú estás con nosotros. Bendito sea, Señor. Mamá María, te alabamos y te adoramos, te bendecimos, te decimos desde nuestro corazón. Te adoramos como madre, el que eres nuestra, así como amamos a nuestra mamá. Así te queremos, madre, porque sabemos que el único que merece adoración es nuestro Dios. Pero tú, a ti te amamos con todo nuestro corazón, te damos besitos, abrazos, y queremos que tú nos ayudes a que todas nuestras necesidades vayan de tu mano en el corazón de Jesús para ser resueltas. Gracias, mamá, por estar siempre con nosotros. Amado San José, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
Amén.